Capítulo 14. La comitiva llegó finalmente cerca del depósito de víveres. Los prisioneros, a quienes con su escolta y sus carretas se habían hecho pasar por las callejas de Kaminsky, no habían encontrado hasta entonces ni un solo moscovita. En el lugar donde hicieron alto había una batería de artillería que avanzaba trabajosamente a causa de que numerosos vehículos particulares se habían abierto paso a través de los furgones. Todos se detuvieron a la entrada del puente para dejar pasar a los primeros que habían llegado. Veíanse delante y detrás interminables hileras de carruajes y a la derecha, en el cruce de la carretera de Kaluga, extendíase hasta perderse de vista una masa enorme de tropas con su impedimenta. En el cuerpo de ejército de Beauharnais, el primero que había salido de la ciudad, detrás de este, a lo largo del río y por el puente de piedra, avanzaba el cuerpo de ejército mandado por Ney. Las tropas de Davout, de las que formaban parte los prisioneros, habían flanqueado el Krimsky Brod. Luego se detuvieron y, después de una breve pausa, reemprendieron su marcha en medio de la baraúnda de hombres y vehículos. Más de una hora emplearon para recorrer el centenar de pasos que separan el puente de la calle Kaluga. Cuando llegaron al cruce, los prisioneros reunidos en grupo se detuvieron durante unas horas. Llenaba el aire un ruido incesante que semejaba el rugir de las olas en un mar tempestuosa, causado por el chirriar de las ruedas, el pataleo de los caballos, las blasfemias y los gritos. Pedro, apoyado contra la pared en una casa medio incendiada, oía con indiferencia aquella estrepitosa algarabía que se asociaba en su imaginación al redoblar de los tambores. Algunos de sus compañeros se encaramaron a la pared contra la cual estaba reclinado. ¡Oh, qué gentío, qué muchedumbre! Hasta sobre los cañones. ¡Ah, los canallas! ¿Has visto lo que han robado? Mira aquel de allí detrás del carro. Han robado una imagen. ¡Santo Dios! No hay duda de que deben ser alemanes. ¡Ah, los miserables! Van tan cargados que no pueden ni andar. Fíjate, hasta se llevan un cabriolet. Vamos, merecerían que, y cuando uno piensa que esto va a durar todo el día, ¿no son aquellos los caballos de Napoleón? ¡Qué magníficos animales! ¡Qué arreos! Y aquellos escudos y aquellas coronas. Ah, esto no va a terminar nunca. La curiosidad movió a todos los prisioneros y Pedro, gracias a su aventajada estatura, pudo ver por encima de la cabeza de sus compañeros lo que de tal modo excitaba su interés. Tres carreteras que a duras penas podían avanzar conducían a varias mujeres pintarrajeadas y emperifolladas que gritaban desaforadamente. A partir del instante en que Pedro reconociera la existencia de esa fuerza misteriosa que en un momento dado somete a los hombres a su terrible influencia, nada podía impresionarle, ni el cadáver con el rostro tiznado de hollín para regodeo del populacho, ni aquellas mujeres que iban Dios sabe a dónde, ni el incendio de Moscú. Diríase que preparaba su alma para una lucha difícil y se resistía a que le embargara cualquier emoción que pudiera hacer decaer su ánimo. Pasaron las mujeres y después de ellas reemprendió su marcha el desfile de soldados, vehículos de todas clases y más soldados aún, con algunas mujeres de cuando en cuando. Durante aquella espera, Pedro, absorbido por el movimiento general, no prestaba atención a ningún objeto particular. Todos, hombres y caballos, parecían ser impelidos en todas direcciones por un poder invisible y no acuciarles otro afán que marchar los primeros. Se empujaban y se atropellaban unos a otros, se injuriaban, mostraban los puños y los dientes y se veía en cada rostro aquella expresión dura y resuelta que aquella misma mañana causó a Pedro tan fuerte impresión cuando la vio impresa en el semblante del cabo. Finalmente, el jefe de la escolta de los prisioneros consiguió abrirse paso y alcanzó con ellos la carretera de Kaluga. Caminaron sin parar y no se detuvieron hasta la puesta de sol. Se desengancharon los vehículos y los hombres, en medio de blasfemias, de gritos y de disputas interminables, se dispusieron a pasar la noche al raso. Un carruaje que iba en pos de ellos arremetió con su lanza uno de los coches de los oficiales del convoy. Varios soldados se precipitaron allí inmediatamente, unos para propinar latigazos a los caballos, otros para tomarlos de la brida y otros para tomar parte en la reyerta que había surgido y en consecuencia de la cual un alemán resultó gravemente herido en la cabeza. Desde que aquellos hombres habían dicho alto en el húmedo crepúsculo de un día otoñal, en aquellos campos inhóspitos y desolados, parecía haberse apoderado de ellos un sentimiento colectivo de violenta reacción motivado por la confusión y el desorden en que todo había ido sucediéndose.
Hubiérase dicho que acababan de comprender que su destino les era desconocido y que les aguardaban aún muchas miserias y contrariedades. Los soldados de la escolta de los prisioneros trataban a estos más duramente que cuando salieron de la ciudad y por primera vez les dieron a comer carne de caballo. Desde los oficiales hasta el último de los soldados, todos daban muestra de un mal humor y de una excitación colérica que contrastaba con las anteriores cordiales disposiciones. Esta hostilidad se acentuó todavía más cuando los oficiales, al pasar revista, comprobaron que un soldado ruso, con el pretexto de sufrir una indisposición del vientre, había huido. Pedro vio que un francés golpeaba a un ruso porque se había apartado demasiado de la carretera y oyó a su amigo, el capitán, injuriar groseramente al suboficial bajo cuyo mando estaba el prisionero evadido, amenazándole con formarle juicio. Como el suboficial replicó que el soldado estaba enfermo y que apenas podía andar, el oficial le respondió que había recibido la orden de fusilar a todos los rezagados. Pedro se dio cuenta entonces de que aquella fuerza brutal bajo cuyo imperio habían estado una vez se cernía de nuevo sobre él. Tuvo miedo, pero cuanto más cerca le parecía estar de su ímpetu mortal, más se acrecía en su alma una fuerza vital independiente de toda influencia exterior. Una sopa de harina de centeno con un pedazo de carne de caballo constituyeron su cena. Luego conversó con sus camaradas, no de lo que había visto en Moscú, ni de lo que con la conducta cruel de los franceses, ni de la orden de fusilarlos en caso de huida, sino de uno de sus recuerdos personales y de algunos jocosos incidentes de sus campañas militares. Esto bastó para que recobraran un poco de su buen humor y se olvidara momentáneamente de la gravedad de la situación en que se hallaban. Hacía ya un buen rato que el sol había desaparecido tras la línea brumosa del horizonte. Relucientes estrellas iban salpicando la bóveda celeste y el disco de una luna llena, cuyo color sanguíneo evocaba el resplandor de los incendios, se elevaba majestuosamente en el espacio derramando su pálida luz. Pedro se levantó, dejó a sus nuevos compañeros y pasó a través de las hogueras al otro lado de la carretera, donde se hallaban, según le habían dicho, los soldados prisioneros. Un centinela lo detuvo y lo obligó a volver sobre sus pasos, pero Pedro, en lugar de retornar junto a sus camaradas, se sentó en el suelo detrás de unas carretas y apoyando la cabeza y sus rodillas permaneció durante más de una hora inmóvil y pensativo. De repente estalló una estrepitosa risotada, esa risa de muchachote que hacía sacudir su cuerpo de pies a cabeza. Ante aquella extraña explosión de alegría, todos cuantos estaban cerca de él se volvieron a mirarle. Se reía Pedro, exclamando, hablando consigo mismo. El soldado me ha prohibido el paso, me han tomado y me han encerrado, y me guardan prisionero. ¿A quién? ¿A mí? ¿A mi alma inmortal? ¡Ja! A fuerza de reír tenía los ojos llenos de lágrimas. Un soldado se acercó a Pedro a fin de descubrir la causa de aquella risa estúpida. De pronto Pedro se cayó, se levantó y alejándose de aquel indiscreto miró a su alrededor. En el vivaque tan animado unas horas antes por el rumor de las voces y el chisporroteo de los fuegos, reinaba entonces el más absoluto silencio. Poco a poco iban extinguiéndose las hogueras. La luna llena había alcanzado el cenit. Los bosques y los campos invisibles hasta entonces se dibujaban netamente, y más allá de aquellos campos y aquellos bosques se extendía un horizonte sin límites. Pedro alzó sus ojos hacia aquel firmamento en el que a la sazón centelleaban miriadas de estrellas. Y todo esto es mío, pensaba, todo esto está en mí, todo esto soy yo, y es esto lo que han tomado, es esto lo que han encerrado en una barraca. Sonrió y fue a tumbarse junto a sus camaradas. Capítulo 15. Durante los primeros días de octubre, un parlamentario entregó a Kutuzov una carta de Napoleón que contenía proposiciones de paz. Esta carta estaba fechada en Moscú, pero esto era una superchería porque Napoleón se hallaba entonces en la carretera de Kaluga, un poco destacado de sus tropas. A esta carta, como la primera que le llevó Lauriston, respondió Kutuzov que no quería ni oír hablar de paz. Poco tiempo después se supo por un informe de Dolokhov que mandaba un destacamento de partidarios que las fuerzas
enemigas que habían sido vistas en Fominskoye estaban integradas por la división Brussier y que esta división, separada del resto del ejército, podía ser fácilmente exterminada. Oficiales y soldados pedían a gritos que se les hiciera salir de la inactividad a que estaban sometidos y los generales de Estado Mayor, alentados por el recuerdo de la brillante victoria de Tarutino, insistían cerca de Kutuzov para que accediera a la proposición de Dólokhov. Sin embargo, como si el comandante en jefe seguía manteniéndose firme en su criterio de no tomar ninguna ofensiva, se zanjó la cuestión con una medida de término medio. Se enviaría un pequeño destacamento para atacar a Brussier. Pero por una extraña casualidad aquella misión de la mayor importancia, como más tarde se demostró, fue confiada a Dokturov, a quien todo el mundo consideraba a causa de su ingénita modestia y su desmedrado cuerpo indeciso y poco previsor, y a quien nadie se hubiera imaginado, como tantos otros, trazando planes de batalla y cabalgando al frente de su regimiento. Era, sin embargo, aquel mismo Dokturov a quien vimos durante todas las guerras con los franceses, desde Austerlitz hasta el año 1813, al frente de las más arriesgadas empresas. Fue Dokturov quien salió el último de Auschwitz en ocasión de la batalla de Austerlitz, reorganizando los regimientos y salvando de la batalla cuanto podía ser salvado en aquella desbandada en la que ni un solo general permaneció en la retaguardia. Enfermo, con calentura, defendió con 20.000 hombres a Smolensk contra todo el ejército de Napoleón en la batalla de Borodino, cuando fue muerto Bagration y cuando nuestras tropas del flanco izquierdo eran diezmadas en la proporción del 9-1 bajo el mortífero fuego de la artillería francesa. Fue también ese Dokturov, indeciso y poco previsor, a quien envió Kutuzov para reparar el error que antes había cometido al hacer una desafortunada elección. Dokturov entró en acción y Borodino ha pasado a la historia como una de las más gloriosas jornadas del ejército ruso. Muchos héroes han sido ensalzados en verso y en prosa, pero Dokturov apenas se ha dicho una palabra. De nuevo fue mandado a Fominskoye y desde allí a Malo-Yaroslavsk, donde tuvo lugar la última batalla con los franceses, con la que se dio se dio comienzo a la derrota del ejército napoleónico. Y aquí hemos de repetir que muchos héroes y genios fueron ensalzados durante aquella campaña, pero sobre Dokturov apenas encontramos una sola mención, o en todo caso referencias dudosas, pero incluso ese silencio sobre Dokturov no es más que una demostración de sus méritos. Es natural que el hombre que no entiende el funcionamiento de una máquina, viéndola en movimiento, le parezca que la pieza más importante es aquella, el pedazo de astilla que, influyéndose en los engranajes, impide la rotación de los mismos. El hombre que ignora la construcción de la máquina no puede comprender que una de sus piezas más esenciales es aquel diminuto rodete de transmisión que gira sin hacer ruido en vez de la astilla, que obstaculiza el funcionamiento y deteriora todas las demás piezas. El 10 de octubre, el mismo día en que Dokturov se detuvo en el pueblo de Aristovo, situado a la mitad del camino que conducía a Fominskoye, y se disponía a ejecutar la orden de Kutuzov, el ejército francés alcanzó después de una marcha desordenada las posiciones de Murat. Las tropas francesas parecían abrigar la intención de trabar batalla, pero de pronto, sin razón aparente, volvieron bruscamente hacia la izquierda por la carretera de Kaluga y entraron en Fominskoye. Ocupado hasta entonces por Brussier, Dokturov tenía bajo sus órdenes el destacamento de Dólokhov y otros dos destacamentos de menor importancia, los de Finger y los de Serslavin. El día 11 de octubre por la noche, Serslavin hizo prisionero a un soldado francés de la Guardia, quien aseguró que las tropas establecidas en Fominskoye estaban integradas por las retaguardias del ejército que habían salido de Moscú 5 días antes y que Napoleón se hallaba también en aquella ciudad. Los cosacos del destacamento de Dólokhov, que habían visto los regimientos franceses de la Guardia por la carretera de Borovsk, confirmaron la declaración del soldado. Parecía pues evidente que tenían ante sí no solamente una división, sino a todo el ejército enemigo que había salido de Moscú y que marchaba en una dirección imprevista. Dokturov, que había recibido la orden de atacar a Fominskoye, vacilaba acerca de lo que tenía que hacer.
Vista esta nueva complicación, Ermolov instaba a que tomara una decisión, pero Dokturov insistió sobre la necesidad de aguardar nuevas órdenes del comandante en jefe. A tal efecto se envió un informe al Estado Mayor y se confió esta misión a Vostopinov, un oficial inteligente que debía añadir al informe explicaciones verbales. A medianoche, después de haber recibido el pliego y las instrucciones pertinentes, Volkovitinov, acompañado de un cosaco y llevando 2 caballos de recambio, marchó al galope hacia el cuartel general. Capítulo 16. La noche era oscura y cálida. Durante los últimos 4 días había llovido y las carreteras y todos los caminos estaban completamente encharcados. Después de haber recorrido 30 versas en 1 hora y media, Volkovitinov llegó a Letashkiovska a las 2 de la madrugada y se apeó del caballo ante una aiva rodeada por un seto y en cuya fachada había clavado un madero con la siguiente inscripción: Cuartel General. Un cosaco cogió de la brida al caballo de Volkovitinov y este entró en el vestíbulo completamente oscuro. El general de servicio, muy importante, dijo alguien que se levantó sobresaltado al verla entrar. Desde ayer está muy enfermo, hace 3 noches que no duerme, repuso la voz sonolienta de un asistente. Entonces vaya usted a despertar al capitán. Vengo de parte del general Dokturov y es muy urgente, continuó diciendo el enviado, siguiendo a tientas. Después de trasponer la puerta entreabierta, el asistente que iba a despertar al capitán. Alteza, Alteza, un correo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene? Exclamó el capitán. De parte de Dokturov. Napoleón está en Pominskoye, dijo Volkovitinov, adivinando por la voz que quien le había contestado no era Kotnovicin. El capitán se desperezaba y bostezaba. Le confieso a usted que no quisiera despertarle. Está bastante enfermo y a fin de cuentas tal vez no sean más que rumores. Tengo orden de entregar inmediatamente el informe al general de servicio, repuso Volkovitinov. Espere un poco, voy a encender la luz. ¿Dónde diablos esconde las bujías? Añadió dirigiéndose al asistente. Quien así hablaba era Chervinin, ayudante de campo del general Kotnovicin. Por fin ya la he encontrado, añadió. A la luz de la bujía que Chervinin acababa de encender, Volkovitinov reconoció enseguida al ayudante de campo y vio en el extremo opuesto de la estancia un hombre dormido. Era el general Kotnovicin. La noticia no ofrece ninguna duda, repuso Volkovitinov. Los prisioneros, los cosacos y los espías aseguran lo mismo. Entonces tendremos que despertar, le dijo Chervinin, y se acercó al hombre que dormía con un gorro de algodón y que yacía envuelto en una manta militar. Pedro Petrovich, dijo Chervinin en voz baja. Pedro Kotnovicin no se movió. Al cuartel general, añadió alzando la voz con la seguridad de que tales palabras producirían un efecto mágico. Y así ocurrió, pues el general levantó la cabeza y en su grave fisonomía, cuyas mejillas aparecían encendidas a causa de la fiebre, pasó cual un relámpago la impresión de su último sueño, muy distinto sin duda de la realidad. De pronto se estremeció y recobró su continente habitual. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna novedad?, preguntó con acento tranquilo. Después de haber escuchado el informe verbal del oficial, abrió el pliego y lo leyó. Terminada la lectura, puso en el suelo sus pies descalzos con calcetines de lana, buscó las botas, se quitó el gorro, se peinó las patillas y se cubrió la cabeza con el gorro militar. ¿Cuánto tiempo has empleado en el viaje? Vamos a ver a su Alteza. Kotnovicin comprendió en el acto que la noticia era de suma importancia y que no había tiempo que perder. ¿Era un bien o un mal? No llegó a preguntárselo y por otra parte poco le importaba. Consideraba completamente inútil hacer uso de su inteligencia y de sus razonamientos para los menesteres de la guerra. Estaba profundamente convencido que ésta terminaría favorablemente y que, por lo tanto, no había más que cumplir estrictamente con su deber, lo que hacía con la mejor buena voluntad. Kotnovicin, al igual que Dokturov, figuraba por pura conveniencia en la relación de los serios desde 1812. Barclay, Rayevsky, Ermolov, Milodarovich, Platov, etc. Se le consideraba un hombre de muy limitada capacidad y de escasos conocimientos, al igual que Dokturov. Jamás había trazado un plan de campaña, pero también como él se hallaba siempre presente en las situaciones más graves. Desde que asumía las funciones de general de servicio, dormía con las puertas abiertas y había ordenado que le despertaran a la llegada de cada correo. Durante una batalla era el primero en arriesgarse,
al fuego enemigo, por lo que Kutuzov, que con frecuencia se lo reprochaba, temía enviarlo a la primera línea. En suma, Kondosibin, al igual que Dokturov, era uno de esos engranajes que sin ruido y sin brillo constituyen los órganos esenciales de un complicado mecanismo. Al salir de la IFA, Kondovizin frunció el ceño en parte a causa de su dolor de cabeza que iba en aumento y en parte conjeturando el efecto que aquella noticia iba a producir en los personajes del Estado Mayor, sobre todo en Benningsen, que después de la batalla de Terutina estaba furioso contra Kutuzov. Las discusiones que semejante noticia acarrearían parecían inevitables y Kondovizin se disponía a soportarla con buen ánimo. En efecto, Toll, a quien dio parte el primero de tamaño conocimiento, se apresuró a exponer en efecto sus planes al general que se alojaba con él, pero Kondovizin, silencioso y no de muy buen humor, hubo de recordarle que lo que más conveniente era presentarse al cuartel de su excelencia. Capítulo 17. Kutuzov, como todos los ancianos, dormía poco y dormitaba con frecuencia durante el día. Por la noche se tendía en el lecho sin desnudarse y pasaba las horas sumido en sus reflexiones con su luminosa cabeza apoyada en una mano y dejando vagar su único ojo en la oscuridad reinante. Desde que Benningen, el personaje más poderoso del Estado Mayor y que mantenía correspondencia directa con el emperador, rehuía a Kutuzov, estaba más tranquilo en el sentido de que nadie le instaría a comprometer a sus tropas en acciones ofensivas a que ofrecieran poca seguridad de éxito. La lección de la batalla de Terutina y de la víspera que de aquella jornada dolorosamente impresa en su memoria debieron de producir su efecto. Deben comprender, decíase, pensando en las deducciones que podían sacarse de la batalla de Tarutino, que al pasar al ataque nos exponemos a perderlo todo. Tiempo y paciencia. He aquí mis dos aliados. Si ve que no hay que tomar la manzana cuando aún está verde, esta caería por sí sola una vez madura. Tomándola verde se pierde la manzana, se estropea el árbol y solo se consigue un sabor agrio en los dientes. Como un cazador experimentado sabía que la bestia estaba herida, con la fuerza con que solamente el pueblo ruso sabe herir, pero si estaba herida de muerte o no, este era un problema todavía no puesto en claro. Ahora, después de la embajada de Lauriston y de Berthier, y por los dos informes de los partidarios voluntarios, Kutuzov sabía que la bestia estaba en efecto mortalmente herida, pero hacían falta más pruebas, era menester esperar. Tienen ganas de correr a ver cómo la han abatido. Esperad, yo lo veréis. Siempre maniobras, siempre ofensivas, pensaba. ¿Con qué fin? Siempre para exhibirse, como si la guerra fuese algo muy divertido. Son como chicos a los que es inútil pedir que expliquen cómo se ha desarrollado un hecho. No tienen más deseo que demostrar sus ganas de combatir, pero ahora no se trata de eso. Y qué hábiles maniobras me están proponiendo en todo momento cuando han hecho uno o dos planes y se acordaba de los que le impusieron desde San Petersburgo, se imaginan que ya lo han previsto todo, cuando las contingencias son innumerables. El problema todavía no puesto en claro, es de si la herida infligida en Borodino era mortal o no, inquietaba desde hacía algún tiempo la mente de Kutuzov. Por un lado, los franceses habían ocupado Moscú, por otro lado, Kutuzov estaba firmemente persuadido de que aquel golpe asestado con todas las fuerzas tensas del pueblo ruso había de ser mortal, pero en todo caso hacía falta pruebas de ello, y la estaba esperando desde hace un mes, y a medida que el tiempo transcurría más crecía su impaciencia. Acostado en su lecho, las noches de insomnio, hacía lo que todos los generales jóvenes que él mismo censuraba en ellos, imaginar todas las eventualidades posibles, pero con la sola diferencia que sobre sus cálculos no intentaba siquiera necesitar plan alguno, pese a que la amplitud de su visión le permitía abarcar un número inmenso de eventualidades. Cuanto mayor era el tiempo transcurrido, crecía en proporción el número de eventualidades imaginarias. Preveía toda clase de merecimientos del ejército francés, ya en conjunto, ya fragmentado. Preveía incluso la eventualidad de que Napoleón luchara contra él usando sus propias armas, esto es, permaneciendo en Moscú, cosa que le infundía más temor. Preveía la posibilidad de que Napoleón iniciara un movimiento de retirada, rebasando Moscú y Yuzhno, pero lo único que no logró prever fue que lo que en realidad tuvo lugar, la loca y confusa agitación
de las tropas napoleónicas en el curso de los primeros 11 días después de evacuar Moscú, agitación que hizo posible lo que Kutuzov no osaba imaginar, el total aniquilamiento de los franceses. El informe de Dolokhov a propósito de la división Brussier, las noticias que llegaban de los territorios ocupados, las penalidades por las que pasaba el ejército francés, los rumores que corrían acerca de la salida de Moscú, todo ello le confirmaba en la idea de que las fuerzas enemigas estaban vencidas y se preparaban a retirarse. Solo eran en verdad suposiciones plausibles, tal vez a los ojos de la gente joven, pero no a los de Kutuzov. Este sabía por dilatada experiencia el caso que debía hacerse de los, se dice, y sabía igualmente cuán inclinados se sienten los hombres a sacar deducciones conforme a sus deseos, sin tener en cuenta lo que a estos pueda contraponerse. Cuanto más apetecía una solución, menos próxima la veía. Esta era su única preocupación. Todo lo demás, el cumplimiento de las exigencias habituales de su vida, entre las que figuraban las conversaciones con su Estado Mayor, su correspondencia con Madame Estelle y sus amigos de San Petersburgo, la lectura de novelas y la distribución de recompensas, lo consideraban accesorio. Pero la derrota inminente de los franceses, que solo él había previsto, era su único y más ardiente deseo. La noche del 11 de octubre, hallábanse sumidos en tales reflexiones cuando oyó ruidos en la habitación contigua. Tolkov, Novisin, Volkovitinov acababan de entrar. ¿Quién está ahí? Adelante, ¿qué novedades hay? Exclamó el mariscal. Mientras el asistente encendía una bujía, Toll comunicó la noticia al generalísimo. ¿Quién la ha traído? Preguntó con severa frialdad. No hay la menor duda, Alteza, que venga inmediatamente. Kutuzov puso un pie en el suelo y se incorporó en el lecho. Su ojo medio cerrado, fijo en Volkovitinov, trataba de descubrir en el rostro del oficial lo que tanto deseaba saber. Habla pronto, amigo, murmuró en voz baja mientras se abrochaba la camisa. Acércate, ¿cuáles son las noticias que me traes? ¿Has salido Napoleón de Moscú? ¿Es eso cierto? El oficial comenzó por darse cuenta de lo que se le había confiado. Vamos, pronto, habla, más deprisa, interrumpió Kutuzov. El enviado terminó su relato y guardó silencio esperando órdenes. Toll hizo un movimiento para hablar, pero Kutuzov le detuvo con un gesto y trató de decir algo. Su rostro se contrajo y se volvió hacia el extremo opuesto de la isla donde estaban las imágenes. Ah, Dios, creador, ha estado en mi plegaria, murmuró con voz trémula juntando las manos. Rusia está salvada, y prorrumpió en sollozos. Capítulo 18. A partir de aquel momento y hasta el final de la campaña, Kutuzov empleó cuantos medios estaban a su alcance, fuesen estos la autoridad, la astucia o el poder de la oración, para impedir que sus tropas tomaran ofensiva y se extenuaran en acciones estériles contra un enemigo cuya derrota ya era segura. Doktorov marchó inútilmente sobre Malo-Yaroslavets, pero Kutuzov ordenó evacuar la ciudad de Kaluga y por todo el frente se fue replegando mientras el enemigo huía en sentido inverso. Los historiadores de Napoleón, al describirnos sus hábiles maniobras en Tarutino y Malo-Yaroslavets, formulan toda clase de suposiciones respecto a lo que hubiera podido ocurrir si el emperador de los franceses hubiese irrumpido en las ricas provincias del sur. Olvidan que no solamente nada impidió a Napoleón que tomara esa dirección, sino que aun cuando hubiera efectuado tal movimiento, tampoco hubiese podido salvar a su ejército, que llevaba en sí mismo los gérmenes de su propia destrucción. Estos gérmenes latentes de disolución no le hubieran permitido tampoco reorganizar y alentar sus fuerzas en la provincia de Kaluga, cuya población estaba animada de los mismos sentimientos que la de Moscú. ¿Acaso pudo mantenerse en esta capital a pesar de la abundancia de víveres que los mismos soldados pisoteaban? Los hombres de aquel ejército en desbandada huían con sus jefes. A todos les impelía el mismo deseo, salir lo más pronto posible de aquella desesperada situación de la que, aunque vagamente, se daban cuenta. Así las cosas, Napoleón y sus generales celebraron consejo en Malo-Yaroslavets, consejo que fue una pura fórmula. El general Mouton aconsejó que se abandonara el país lo más pronto posible y nadie, ni siquiera Napoleón, impugnó tal opinión. Sin embargo, si estaba presente en el ánimo de todos la imperiosa necesidad de retirarse, precisaba todavía que una cierta presión exterior justificara militarmente y por propio decoro y dignidad del jefe el proyectado repliegue. Esta presión no se hizo esperar mucho. Al día siguiente de la reunión, Napoleón, acompañado de varios mariscales
y de su escolta habitual marchó muy de mañana a inspeccionar las tropas. De pronto se vio rodeado por un nutrido grupo de cosacos que merodeaban por aquellos alrededores y pudo salvarse gracias al afán de rapiña que había sido ya la causa de la perdición de los franceses en Moscú. Los cosacos, acuciados como en Tarutino por el deseo de apoderarse de un rico botín, no hicieron el menor caso de Napoleón, que tuvo tiempo de escapar. Cuando se propagó la noticia de que los muchachos del Don habían estado a punto de tomar prisionero a Napoleón en medio de todo su ejército, era a todas luces evidente que no quedaba ya otra solución. Que tomar el camino más próximo y más conocido. Napoleón, que había perdido la osadía y vigor, comprendió el alcance de aquel incidente y, de acuerdo con el dictamen de Mouton, ordenó la retirada por la carretera de Smolensk. El hecho de que Napoleón se sumara al parecer del general Mouton, instando a sus tropas a que emprendieran el camino de regreso, no prueba en modo alguno de que fuese precisamente él quien ordenara aquel movimiento, pero sí que el propio emperador estaba sometido a la influencia de las fuerzas ocultas que impelían a todo el ejército a retirarse. Capítulo 19. Cuando el hombre se pone en movimiento siempre adjudica un objetivo a su afán. Para recorrer 1000 verstas le es menester pensar que algo bueno existe más allá de las 1000 verstas, le es menester imaginar una tierra de promisión para conservar el ansia de seguir siempre adelante. Durante su avance la tierra de promisión fue para los franceses Moscú, durante la retirada fue la patria, pero la patria se hallaba muy lejos y el hombre que tiene que recorrer 1 millar de verstas antes de alcanzar la meta soñada piensa con frecuencia que caminará 40 durante el día y que al término de su marcha descansará por la noche, porque en efecto el descanso nocturno oculta a sus ojos la distancia que le separa todavía del objetivo de sus esperanzas y deseos, y esta aspiración que se manifiesta en cada hombre es mucho más grande cuando constituye el afán de una muchedumbre. Smolensk fue el primer punto que los franceses ansiaban alcanzar. No abrigaban muchas esperanzas acerca de la posibilidad de encontrar allí depósitos de víveres y tropas de refresco, pero la esperanza de descansar, siquiera fuese de un instante, les daba fuerzas para proseguir su marcha y soportar sus miserias. Además de la causa inicial de aquel movimiento de retirada que fundía en un solo cuerpo todas aquellas tropas y le prestaba una cierta esperanza inesperada otra circunstancia, su número, según las propias leyes de la atracción, aquella masa enorme atraída hacia sí los átomos individuales. El deseo de todos los soldados era el mismo, caer prisioneros para poner fin a su sufrimiento, pero si todos aprovechaban la primera ocasión que se les disparaba para deponer las armas, esta no se presentaba fácilmente. La rapidez del movimiento y el número de las tropas constituían un obstáculo para ellos, y la laceración mecánica de aquel cuerpo no podía acelerar más que en un cierto límite el progreso incesante de la descomposición. Ninguno de los generales rusos, a excepción de Kutuzov, lo había comprendido. Los oficiales superiores del ejército ardían en deseos de perseguir a los franceses, cortarles la retirada y aniquilarlos, y todos se pronunciaban en pro de una acción ofensiva. Solamente Kutuzov empleaba todas las fuerzas, y las fuerzas de un comandante en jefe son con frecuencia impotentes en semejantes momentos, para oponerse a aquel deseo. Todos cuantos le rodeaban le hacían objeto de toda clase de calumnias. En Viazma, Ermolov, Miladorovich, Platov y otros cuyas tropas se hallaban cerca de los franceses no pudieron contenerse y se propusieron atacar a dos de las unidades enemigas. Al dar cuenta a Kutuzov de sus intenciones, le enviaron en lugar de un informe una hoja en blanco. A pesar de que todos los esfuerzos del generalísimo para impedirlo, se verificó el ataque que, según los promotores del mismo, había de cortar la retirada de Napoleón. Algunos regimientos de infantería marcharon adelante con músicas y tambores, mataron y perdieron varios millares de hombres, pero no consiguieron el objetivo propuesto. El ejército francés estrechó sus filas y prosiguió agotándose lentamente su marcha fatal hacia Smolensk. Decimocuarta parte, Guerra y Paz. Capítulo primero.
Pocos acontecimientos históricos son tan instructivos como la batalla de Borodino, la ocupación de Moscú por los franceses y su retirada casi incruenta. Todos los historiadores coinciden en afirmar que la acción exterior de los pueblos y de los imperios se traduce en sus colisiones mutuas por medio de las guerras y que la fuerza política de los mismos disminuye o aumenta en razón de los éxitos militares más o menos grandes que han obtenido. Son, sin duda, extraños los relatos oficiales que nos describen cómo un rey o un emperador en disputa con su vecino reúne su ejército, lucha con él, eh, lucha con el de su enemigo, da muerte a varios millares de hombres y conquista todo un reino de millones de habitantes. Resulta difícil comprender que la derrota de un ejército, es decir, la centésima parte de la fuerza de todo un pueblo, implican el sometimiento de parte de la fuerza de este, pero tales hechos confirman cuando menos la justeza de la observación de los historiadores. Si un ejército gana una gran batalla, inmediatamente los derechos del vencedor se acrecientan en detrimento del vencido, y al contrario, si un ejército es derrotado, el pueblo que está detrás de él pierde sus derechos en la medida del volumen del desastre sufrido. Por último, si la destrucción es completa, total, es también su sumisión. Siempre ha ocurrido así, al menos según la historia, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, y las guerras de Napoleón confirman este acerto. La derrota de las tropas austríacas significó para Austria la pérdida de sus derechos y el acrecentamiento de ellos para Francia. Las victorias de Jena, Austerlitz, pusieron fin a la existencia independiente de Prusia, pero en 1812 los franceses que entraron triunfantes en Moscú, en lugar de asestar un golpe mortal a la existencia de Rusia, perdieron 600.000 hombres de su propio ejército. A pesar de lo que se ha dicho y de lo que pueda decirse, no es posible someter los hechos a las exigencias de la historia y sostener en consecuencia que el campo de batalla de Borodino quedó en poder de los rusos y que después de la evacuación de Moscú se destruyó el ejército francés mediante enconados combates. Toda la campaña de 1812, desde la batalla de Borodino hasta la evacuación del país por el último soldado francés, prueba en primer lugar que el resultado obligado de una batalla victoriosa no es siempre una conquista y, en segundo término, que la fuerza que decide el destino de los pueblos no reside en los conquistadores, en los ejércitos y en las batallas, sino que tiene un origen distinto. Al referirse a la situación en que se hallaba el ejército napoleónico poco antes del abandono de Moscú, los historiadores franceses afirman que excepto la caballería, la artillería y la intendencia, todo el restante engranaje bélico funcionaba perfectamente, y hacen constar en sus comentarios que se notaba la falta de forraje para los caballos, dificultad que no podía vencerse porque los campesinos de los alrededores de la capital pegaban fuego al heno que poseían antes de venderlo. Resulta pues de ello que una batalla victoriosa no tuvo sus consecuencias habituales porque los mismos campesinos que volvieron a Moscú después de la marcha de los franceses para saquear la ciudad, no dando ciertamente muestras de sentimientos heroicos, prefirieron quemar su heno antes que venderlo al invasor. Representémonos por un momento a dos hombres que se baten en duelo a espada, según todas las reglas del esgrima, y supongamos además que uno de ellos, al sentirse herido, tire su espada y toma una cachiporra para defenderse. A pesar de haber dado así con el medio más sencillo para llegar a sus fines, los sentimientos caballerescos que le animan le obligan a disimular esta derogación de las costumbres establecidas y a sostener que se ha batido y ha vencido según todas las reglas, y se comprenderá entonces qué confusión puede producirse en el relato de semejante duelo. El francés es el duelista que exige que la lucha se entable de una manera cortés. El adversario que ha tirado la espada para tomar la cachiporra es el ruso, y los hombres que se afanan por explicar el duelo según todos los principios son los historiadores. A partir de Smolensk comenzó una guerra respecto a la cual no puede aplicarse ninguna de las tradicionales conocidas hasta entonces: el incendio de ciudades y aldeas, la retirada después de la batalla, el masazo de Borodino, la persecución de los merodeadores, las guerrillas en la retaguardia enemiga. Todo ello se efectuaba al margen de las reglas habituales. Napoleón, detenido en Moscú con la actitud correcta de un duelista, se daba perfectamente cuenta de ello y no cesó de formular sus quejas a Kutuzov.
y al emperador Alejandro, pese sin embargo a las reclamaciones del soberano francés y al sentimiento de vergüenza que experimentaban tal vez ciertos elevados personajes rusos al ver el modo como luchaba el país. La masa nacional se levantó amenazadora y sin preocuparse del buen gusto y las reglas, golpeó y aplastó a los franceses hasta el momento en que, con su fuerza brutal y grandiosa, arrojó más allá de sus fronteras a los invasores. Dichoso el pueblo que, en lugar de ofrecer su espada al general que lo ha vencido, agarra la primera masa que le viene a las manos, sin preocuparse de lo que harían los demás en semejantes circunstancias, y no la depone hasta que la cólera y la venganza han abierto paso en su corazón al desprecio y a la compasión. Capítulo segundo. Una de las excepciones a las pretendidas leyes de la guerra más fecundas en resultado es sin duda alguna la acción aislada de los individuos contra las masas compactas de enemigos que dominan el campo. En una guerra para la salvaguardia de la nación se producen siempre operaciones de tal género, es decir, los hombres en lugar de reunirse en gran número se dividen en pequeños destacamentos, atacan de improviso, se dispersan cuando fuerzas inconsiderables le acosan y a la primera ocasión favorable que se les presenta vuelven a emprender sus acciones ofensivas. Así lo han hecho los guerrilleros en España, los montañeses en el Cáucaso y los rusos en 1812. Con el nombre de la guerra de partidarios se ha querido atribuir a este género de lucha una determinada significación. En realidad no se trata de una guerra propiamente dicha, puesto que está contrapuesta a todas las reglas habituales de la táctica militar, las cuales prescriben que el atacante debe concentrar sus tropas con objeto de ser más fuerte que su adversario en el momento de pasar a la ofensiva. La guerra de partidarios, siempre beneficiosa como la demuestra la historia, aparece en contradicción flagrante con el principio mencionado, y esa contradicción proviene del hecho de que, al sentir de los estrategas, la fuerza de las tropas está en relación con el número de las mismas. Cuantas más tropas, más fuerza, dice la ciencia, y ahí sacamos pues la conclusión de que los batallones más nutridos tienen siempre razón. Al sostener esta proposición, la ciencia militar semeja a la teoría de la mecánica, que fundándose en la relación existente entre la fuerza y las masas, subordina directamente las primeras a las segundas. La fuerza, la cantidad de movimiento, es el producto de la masa multiplicada por la velocidad. En las guerras, la fuerza de las tropas es asimismo el producto de la masa, pero multiplicado por una X desconocida. La ciencia militar, al hallar en la historia múltiples ejemplos que nos muestran que el número de las tropas no concuerda siempre con la fuerza efectiva de las mismas y que los pequeños destacamentos derrotan a menudo a efectivos superiores, admite confusamente la existencia de una multiplicación desconocida y trata de descubrirlo, ora en la habilidad matemática de las disposiciones tomadas, ora en el armamento del soldado, ora en el genio de los generales. Sin embargo, los resultados atribuidos al valor de un tal multiplicador no concuerdan en absoluto con los hechos históricos, por lo que, para que esa X deje de ser una incógnita, bastaría con renunciar de una vez para siempre a glorificar a los héroes y a ensalzar en demasía la eficacia de las disposiciones que los mandos superiores toman en tiempos de guerra. X es el espíritu de las tropas, es decir, el deseo más o menos vivo de batirse y de arrostrar los peligros sin parar mientes en el genio de los generalísimos, en la formación militar prescrita y en la cantidad de masas o de fusiles con que los hombres estén armados. Quienes sientan vivamente el deseo de batirse estarán siempre en el momento del combate en mejores condiciones que los demás. El espíritu de las tropas es el multiplicador de la masa, cuyo producto es la fuerza. Corresponde a la ciencia definir y precisar el valor del mismo. A nuestro juicio, será posible resolver con exactitud este problema el día en que cesemos de sustituir arbitrariamente esa incógnita por las disposiciones tomadas por el alto mando y el armamento del soldado, etc. Solamente entonces, al expresar mediante ecuaciones ciertos acontecimientos históricos y comparar a estos con su valor relativo, podremos confiar en determinar la propia incógnita. 10 hombres, 10 batallones o 10 divisiones que luchan contra 15 hombres, 15 batallones o 15 divisiones, los han vencido, es decir,
han dado muerte y hecho prisioneros a todos los enemigos, perdiendo los vencedores 4 unidades. Así pues, 4 por x es igual a 15, o sea, x, y igual 15. 4. La ecuación no da el valor de la incógnita, pero señala la relación que existe entre las dos incógnitas. Al aplicar así el sistema de ecuaciones a los diferentes sucesos históricos, batallas, campañas, duración de las guerras, nos hallamos con una serie de nombres que encierran seguramente leyes susceptibles de ser descubiertas. La regla táctica que prescribe actuar con grandes masas para la ofensiva y con pequeños destacamentos para el repliegue corrobora que la fuerza de un ejército reside en el espíritu que lo anima. Para llevar a los hombres al ataque precisa de una mayor disciplina que solo se logra con masas puestas en movimiento, que para defenderse de los asaltantes. Así pues, las leyes que no tienen en cuenta el espíritu de las tropas solo conducen en lo más de los casos a falsas apreciaciones, sobre todo cuando, por ejemplo, en las guerras nacionales se produce en el mencionado espíritu una violenta exaltación o un intenso descorazonamiento. En su retirada, los franceses, en lugar de defenderse aisladamente, estrecharon sus filas, dado que, habiéndose demoralizado el ejército, solo la fuerza de la masa podía contener a las unidades. Al contrario, los rusos, que según las leyes de la táctica debieron atacar con poderosos efectivos, se dividieron porque el espíritu de las tropas estaba sobreexcitado, y ahí que grupos aislados, sin esperar orden alguna, atacaran a los franceses y arrostraran, sin que se les obligara, los mayores peligros y fatigas. Capítulo 3. La guerra de partidarios comenzó después de la entrada de los franceses en Smolensk y sin haber sido oficialmente aceptada por nuestro gobierno, millares de hombres del ejército enemigo, rezagados y merodeadores, fueron muertos por nuestros cosacos y nuestros campesinos con la misma despreocupación que si se hubiera tratado de perros rabiosos. Denis Davidov fue el primero que, con su instinto patriótico, comprendió la misión que estaba reservada a aquella terrible masa que, sin inquietarse por las reglas militares, acosaba sin descanso a los franceses. A él cupo el honor de la intromisión en la lucha de aquel método de guerra. El día 24 de agosto, Davidov organizó el primer destacamento de partidarios y muchos otros siguieron su ejemplo, y cuanto más prolongaba la campaña, más aumentaba el número de tales destacamentos. Los partidarios destruían al gran ejército napoleónico por pequeñas partidas, barriendo ante ellos las hojas muertas que iban cayendo por sí solas del árbol reseco. En el mes de octubre, cuando los franceses marchaban hacia Smolensk, se contaba ya con un centenar de destacamentos de partidarios, efectivos y caracteres diferentes. Unos habían conservado toda la apariencia de las tropas regulares, con infantería, artillería y las comodidades posibles en la vida de la campaña. Otros estaban integrados exclusivamente por cosacos y caballería. Otros, por último, los formaban campesinos y propietarios a los que nadie conocía. Un sacristán, jefe de uno de los destacamentos, hizo centenares de prisioneros y la mujer de una estarosta llamada Basilisa dio muerte a gran número de franceses. Aquella guerra alcanzó su punto culminante a fines de octubre. Los partidarios, asombrados de su propia audacia y temiendo continuamente verse cercados y capturados por el enemigo, se ocultaban en los bosques y tenían siempre ensillados sus caballos. Cada uno de aquellos destacamentos sabía perfectamente de qué era capaz. Los primeros que comenzaron a perseguir de cerca a los franceses juzgaron hacedero lo que los jefes de unidades más numerosas no se hubieran arriesgado a emprender. En cuanto a los cosacos y los campesinos que llegaban a infiltrarse por entre las tropas enemigas, no existía para ellas ninguna acción imposible. El día 22 de octubre, Denisov, apasionado por la guerra de partidario, marchaba a la cabeza de su destacamento, sin alejarse del bosque que bordeaba la carretera. Seguía desde la víspera a un numeroso convoy de prisioneros rusos e impedimenta de caballería que se dirigía fuertemente escoltado hacia Smolensk, además de Denisov, cuya compañía se mantenía a escasa distancia de él. Conocían también el paso de aquel convoy los jefes de los grandes destacamentos y los del Estado Mayor. Dos de los primeros, un polaco y el otro alemán, enviaron separadamente un correo a Denisov proponiéndole que se reuniera con ellos para apoderarse del botín que todos codiciaban. No, amigos míos, también yo tengo pico y uñas, se dijo Denisov al leer sus cartas. Contestó al alemán que, a pesar de que ardía en deseos de bravura, se veía privado de tal honor
porque se había ya comprometido a unirse con el general polaco y a este en parecidos términos que había prometido su concurso al general alemán. Denisov estaba pues resuelto a apoderarse del convoy con la ayuda de Dólokhov y sin enviar ningún informe a las autoridades superiores. El día 22 de octubre su susdicho convoy se dirigía desde el villorrio de Mikurino al de Shamchevo. Bordeaba la carretera por la orilla izquierda un tupido bosque, a través del cual Denisov y los suyos iban siguiendo sin ser vistos los movimientos de los franceses. Durante la mañana unos cosacos habían logrado apoderarse de 2 furgones del enemigo que se había atascado y que iban cargados con sillas y arreos. Después de esta captura no emprendieron ningún nuevo ataque. Era conveniente dejar que el convoy llegara sin más interrupciones al poblado de Shamchevo. Allí los cosacos habían de reunirse con Dólokhov, que tenía que llegar aquella misma noche a un bosque vecino y, una vez puestos de acuerdo, atacar de madrugada a los franceses por 2 sitios a la vez, derrotarlos y apoderarse de todo el convoy. 6 cosacos se apostaron en la carretera con objeto de dar la voz de alarma en caso de que aparecieran nuevas columnas. Denisov tenía bajo sus órdenes a unos 200 hombres y Dólokhov podía contar con otros tantos. Suponían ambos que las fuerzas del enemigo ascendían a unos 1500 hombres, pero esta superioridad numérica no pareció preocupar a Denisov. Una sola información le era indispensable, saber con qué clase de tropas tenía que habérselas. Precisábase para capturar a uno de los hombres de la columna enemiga. De madrugada cayeron de improviso sobre 2 furgones, dieron muerte a los soldados que los conducían y solo se llevaron vivo a un muchacho que iba un poco rezagado y que no pudo suministrarles ninguna información. Respecto a las tropas de la escolta, un segundo ataque hubiera constituido una imprudencia. Denisov prefirió pues enviar a Shamchevo al campesino Tikhon Shchebatov con el encargo de tomar prisioneros, si era posible, a uno de los furrieres que iban en la vanguardia. Capítulo 4. Era un día de otoño, suave y lluvioso, el cielo y el horizonte se fundían en un mismo tinte grisáceo. Tan pronto lloviznaba como caían gotas enormes. Montado en un caballo de rosa, flaco y de mala estampa, Denisov, arropado con una burka y chorreando agua, ladeaba la cabeza para preservarse de la lluvia que caía oblicuamente y miraba hacia adelante con inquietud. Su rostro enjuto, con una barba negra, corta y tupida, revelaba una honda preocupación. Le acompañaban un Saúl, capitán de cosacos, envuelto a sí mismo en una burka, con la cabeza cubierta con un gorro forrado y montado en un pequeño caballo del Don, y un segundo cosaco llamado Lobansky, vestido como los anteriores, erecto como un huso rubio, de ojillos claros y con una expresión de serena firmeza impresa en su rostro y en todo su porte. A pesar de que nada de particular se notaba en su fisonomía, veíase en el acto que, mientras Denisov se movía incómodamente en su silla, aquel al contrario parecía formar un solo cuerpo con su cabalgadura. Delante de ellos marchaba el guía, un campesino calado hasta los huesos, que llevaba un caftán gris y un gorro de lana blanco. Un poco más atrás seguía montado en un caballo kirguis, flaco y nervioso, de larga cola y frondosas crines y boca sanguinolenta, un joven oficial que iba cubierto con un capote francés de color azul. A su lado, un húsar igualmente a caballo llevaba en la grupa al muchacho que había hecho prisionero. El mozalbete vestía un uniforme estropeado y se tocaba con un gorro azul. Con sus manos entumecidas por el frío se agarraba a los sobacos del soldado y, golpeando con sus pies desnudos los flancos del caballo, miraba a su alrededor con actitud de asombro y extrañeza. 3 o 4 húsares marchaban en fila india por el angosto sendero del bosque. Venían luego los cosacos, que llevaban unos una burka, otros un capote francés y otros la cabeza cubierta con una gualdrapa de caballo. Bajo la lluvia torrencial ni siquiera podía distinguirse el color de los animales. Los castaños y los bayos semejaban negros. Sus cuellos se habían adelgazado extrañamente bajo sus crines mojadas y un espeso sudor hacía relucir sus grupas. Los jinetes, las sillas y las bridas chorreaban agua y cobraban la apariencia triste y marchita de la tierra y de las hojas muertas que la cubrían. Los hombres se mantenían inmóviles, con los brazos apretados contra el cuerpo para evitar en lo posible que las ráfagas de aire penetraran a través de sus vestidos. En el centro de la comitiva, 2 furgones tirados por caballos franceses con sillas cosacas
hacían crujir las ramas secas y chapoteaban en el agua de los charcos. Para evitar uno de estos, el caballo de Nisop hizo una brusca maniobra y el jinete dio de rodillas contra el árbol.